Dios los bendiga a todos. Los saludo de una manera muy especial en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, al único y sabio Dios. Al sea la gloria en esta noche. Así que les invito, hermanos, hermanas, niños, jóvenes, todos los que nos escuchan, a abrir las Santas Escrituras en el libro de San Juan 3:16. Dice la Escritura en el nombre de Jesús, titula "De tal manera amó Dios al mundo". Entonces damos inicio con este hermoso texto que abrevia lo, lo que voy a compartir de esta escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, hermanos, le doy gracias a Dios por el privilegio de hacerme servir en esta parte. Gracias por tenerme en cuenta a la hermana Mónica para este devocional, y ya damos apertura con este texto. Hay una reflexión muy especial que titula "Lo he recuperado", y yo estuve aquí en mi casa desempolvando algunos cachivaches para alimentar el espíritu. Un minuto de tu tiempo para crecer cada día, por Ricardo Colorado. Este es un libro muy especial. Entonces, titula "Lo he recuperado". Dice de la siguiente manera: Santiago se esforzó mucho para que su barquito quedara perfecto. Dedicó mucho tiempo en el diseño y la elaboración de su proyecto. Estudió cada detalle para que no quedase nada mal hecho. Por fin terminó su obra de arte, admiró su perfección y se sintió orgulloso porque lo había construido con sus propias manos. Ahora hacía falta lo principal: ponerlo en el agua. Fue a la orilla del lago por primera vez, dejó que el viento y las olas empujaran suavemente las velas del barquito. Se sentía inmenso por la obra que había hecho, y extasiado miraba cómo su nave flotaba. Pero de pronto se dio cuenta que poco a poco el velero se estaba alejando de la orilla. Trató de acercarlo y más se alejaba. Buscó una rama y no la alcanzó. Hizo enormes esfuerzos por recuperarlo, pero el viento y las olas arrebataron definitivamente su ilusión. Corrió por la orilla del lago, observando con lágrimas en sus ojos cómo el barco poco a poco se perdía en la distancia. Sabía que jamás construiría otro exactamente igual. No podía contener sus lágrimas mientras contaba lo sucedido a su padre, quien con ternura le decía: "No te preocupes, hijo, te compraremos uno nuevo". "No lo entiendes, papá", contestó el niño. "Lo construí con mis propias manos y nunca habrá otro igual". Pasó el tiempo y una vez, caminando por las calles, en una vitrina estaba su barquito. Entró gritando: "Señor, señor, ese es mi barco. Yo lo hice y lo perdí en el lago". Y el dueño de la tienda contestó: "Lo siento, niño, ese barco cuesta 100.000 pesos". Santiago no podía creerlo. "Pero si yo lo hice",
Lo siento, dijo el vendedor. Si lo quieres tendrás que comprarlo. Pero eso es mucho dinero, dijo el niño con tristeza. Entonces el vendedor ofreció un trato. Guardaré tu barco por 3 meses, mientras reúnes el dinero para comprarlo. Santiago sabía que sus padres no tenían dinero, así que se fue de casa en casa ofreciéndose para cortar el jardín. Durante 3 meses hizo trabajos pesados para reunir fondos hasta que logró su empeño. El último día del trato se acercó a la tienda con sus manos empolladas y maltrechas, pero con la satisfacción de recibir de nuevo su barco. Cuando por fin lo obtuvo en sus manos, lo apretó contra su pecho mientras decía: te hice y te perdí, pero hoy te vuelvo a recuperar para no perderte nunca más. Amigos, hermanos, y aquel y todo el que nos pueda escuchar. Quiero decirte que Jesús hizo este mundo con sus propias manos y se sintió orgulloso porque he aquí que era bueno en gran manera y un día lo perdió a causa del pecado. La humanidad se extravió y se desvió y para recuperarlo debía comprarlo de nuevo, pero el precio era demasiado alto, a precio de sangre. Entonces reunió todo su valor y aceptó que lo azotaran, que le escupieran y luego le clavaran en la cruz. Pagó el precio con su sangre. Y qué felicidad cuando resucitó y recuperó su obra, el mundo que había hecho con sus manos. Entonces mientras subía al cielo dijo: te hice, te perdí, pero hoy te vuelvo a recuperar para no perderte nunca más. Acá les dejo esta corta reflexión, hermanos. Y el Señor nos ama de tal manera, como dice en San Juan 3:16, que ha dado a su único Hijo. Él se vistió de humanidad. Para los que no entienden la unicidad, Él se vistió de humanidad y dejó en orden sus ángeles para venir y demostrarle al diablo que podía arrebatarnos del mismo lazo de las tinieblas que estábamos atados. Y nos dio redención, nos dio salvación. Por su gracia nos hemos arrepentido y hemos lavado nuestras ropas en la pila bautismal, hermanos. Así que yo estoy extasiado con esta hermosa reflexión y espero que le haya llegado al corazón a una sola persona. Que Dios te bendiga y te guarde. Y te digo que aférrate de la mano de Jesús. Él te hizo, te formó, te creó y no te quiere perder. No te vayas de sus manos. Aférrate a Jesús, escucha su palabra, lee la palabra, medítala. Escúchala, créela, convéncete de él, arrepiéntete. Y el que no es bautizado, bautícese en su nombre para el camino de la obediencia. Y los que ahora perseveramos, estudiamos su palabra y le esperamos. Este es un proceso que comienza por el oír, hermanos, amigos. Oh, qué palabra tan maravillosa. Solo un texto y me pone a pensar en su grandeza, en su tal amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Qué gran amor ha dado, Señor, a sus hijos, a todo aquel que me cree, para que no se pierda, amigo. Oh, Señor, gracias en esta noche. Dios los bendiga a todos ustedes. Señor, te doy gracias.